Esto es lo que estábamos viendo, ¿cierto? Obtener la densidad espectral de potencia. Vimos el caso, bueno, polar primero, ¿cierto? Y ahora, la última clase vimos la bipolar, marca invertida, ¿cierto? WAMI. Entonces la idea era tomar la función de autocorrelación, obtener los coeficientes de sub k, ¿cierto? E ir variando el n para cada uno de los casos. Entonces ahí nosotros sacábamos, ¿cierto? El resultado del A por K más 1, las combinaciones, y nos dábamos cuenta que para el caso bipolar el R0 era un medio y R1 y R-1, recordando que la función de autocorrelación es simétrica, ¿ya? Nos daba un cuarto. Y ahí obteníamos, ¿cierto? Que para valores mayores que el 1, ¿ya? El R2, R3, R4 y valores negativos, nosotros nos dábamos cuenta que la expresión nos daba 0 para todo el resto de las combinaciones. Y ahí obteníamos, ¿cierto? A través de esta ecuación, ¿cierto? La densidad espectral de potencia de la técnica de codificación. Recuerden que la técnica de codificación está aquí, en el SX, ¿ya? Y esa es la que es clave para determinar, ¿cierto? Cómo la densidad espectral de potencia con respecto a la señal que estemos usando. ¿Ya? En este caso estamos usando una función rectangular, tenemos la sampling cuadrado y vamos viendo cómo se modifica. En este caso, ¿cierto? Teníamos una sampling que se va a multiplicar por una senoidal, que es producto de la codificación, ¿ya? Y eso produce de que la sampling que conocemos es la que parte en 0 con un valor 1 y va decayendo, es cortada, ¿cierto? Y parte de 0 domina, ¿cierto? El primer periodo de la función senoidal. Nos toca ver hoy día, nueva diapositiva, nos toca ver hoy día la codificación on-off, ¿ya? Ahí está llegando David Colillo. Y la codificación on-off, vamos, yo voy a usar la misma secuencia de bits. Ya tenemos el tiempo, el on-off, ¿cierto? Encendido, apagado. Y lo que hacemos entonces es obtener los valores de A sub K para esta técnica. Esto lo voy a borrar, ¿no? ¿Duda, consulta no hay? Cualquier comentario me lo van haciendo en el momento, cuando lo necesite. Ya, ahí sí, ahí copio todo. Ah, me falta el gráfico. Está entonces on-off, el A sub K, ¿cierto? Aquí es bastante simple porque nosotros lo que hacemos es copiar, ¿cierto? El bit tal cual, la amplitud pasa a ser exactamente la misma, no hay signo de por medio, ¿cierto? Cuando hay señal es 0, cuando hay 1 es 1, ¿ya? Primero hacemos el caso 0 y eso significa que lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Cada coeficiente entonces lo vamos eh, sumando 1 a 1. ¿Cuánto nos da el R0 en este caso? Aquí la tengo. La ecuación es esta. Viene llegando Freddy. ¿Cuánto nos da para el R0? ¿Ya? Entonces aquí tenemos Rn genérico. Y aquí tenemos R0. 0. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? Igual. ¿Jóvenes cuánto da? Everardo, niño.
Aquí, ¿cierto? Al cuadrado nos va a dar. Ahí está. Este está mejor que este. Y ahí sí. ¿No da 8, profe? En este caso nos da 8, ¿cierto? Tenemos todos los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque el resto son 0. ¿Ya? Súper bien. Ahora, si nosotros lo extendemos a n o en infinito, ¿cuánto nos da ahora la suma? ¿Cuánto nos daría el R0? Si sumamos, ¿cierto? General, ¿ya? En el ejemplo nos da 8. Pero aquí genérico, ¿cuánto nos da? De 0. 0. ¿Y por qué nos da 8 en el otro? ¿Cierto? Aquí en el ejemplo nos da 8, porque tenemos aquí, cada vez que tenemos un 1, nosotros tenemos el 1 al cuadrado. Y lo vamos sumando. Entonces aquí tenemos 8, ¿cierto? Porque tenemos 8 1. Y el resto nos da 0 porque tenemos bit 0 directamente. Si uno lo hace general ahora, pensando en n, ¿ya? N millones de bits, o n giga, o n tera, lo que sea. ¿Cuánto nos da pensando en ¿No es n medios? No. n medios? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque depende de... ¿Cierto? Depende de la cantidad de unos y ceros. Como sabemos que esto es 50 y 50, este de aquí nos da un medio. ¿Ya? Ese es el R0. Como depende, ¿cierto?, de la presencia de cantidad de 1, nosotros siempre suponemos que 50% de 1 y 50% de 0. Y ahí nos queda en definitiva... voy a duplicar. El verde en medio. Ya, recuerden que este es el caso polar. Perdón, on-off. Entonces, este lo vamos a eliminar. Este lo vamos a guardar aquí. Vamos a ver el caso R1. Quedó claro, ¿cierto? El anterior. Dependemos, ¿cierto?, de la presencia de 1. Nosotros siempre lo asumimos como 50 y 50. Eso no va a cambiar. Y ahora vamos a ver el caso R1. ¿Cuánto nos dan en este caso? ¿Ya? Aquí vamos a poner el K más 1. Y la idea es la misma, pero desplazamos. ¿Cuánto nos da aquí? Desplazamiento en 1, ¿cierto? 0. Y sumamos el resto. Aquí me da 0, aquí me da 0, aquí me da 0, este me coche. Este aquí. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? ¿Y cuánto nos daría si generalizamos? Ahí está, 0, 0, 1, 1. Este está de nuevo.
Vamos multiplicando 1 a 1, ¿cierto? Este da 0, este da 0, este da 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí da 1. 0 y 0. ¿Cuánto nos da? Aquí en este caso nos da 3. ¿Cuánto sería en general? Jóvenes. Y ahí nosotros acudimos, ¿cierto?, a esta tablita. ¿Ya? Y vamos a tener todas las combinaciones. Vamos a tener un 0 con un 0, que nos va a dar 0. Un 0 con un 1, que nos da un 0. El 1 con un 0, que nos... Perdón. Con 0, que nos da 0. Y en el único caso que tenemos 1 es cuando tenemos 2 bits 1 consecutivos. Entonces la idea es, ¿cuánto nos va a dar esto? Sería un cuarto, profe. Un cuarto, muy bien. De los 4 casos posibles, ¿cierto? Solo uno es 0. Este es 1. De los 4 casos posibles, ¿cierto? Este es 3 cuartos. 3 cuartos son 0 y solo 1 es igual a 0. Solo 1 es igual a 1. Por lo tanto, esto nos da... Lo voy a copiar aquí. R1 y R-1. Tenemos el R0. Tenemos el R1. Súper. ¿Ya? Entonces esta tablita de aquí nos ayuda bastante porque ahí vamos generando todos los casos. Dudas, consulta. Nos queda para el 2. Y así vamos a seguir con el 2, 3, 4 hasta terminar. Este es, perdón, un cuarto. Entonces ahora vamos con el R2. ¿Cuánto nos da para el R2? Estos 2. ¿Quién se la juega? Hacemos lo mismo, ¿cierto? Este de aquí lo eliminamos. Esto lo desplazamos en 2 ahora. Y este es 0. Ya, entonces vamos multiplicando, ¿cierto? El A sub K por A sub K sub 2. Primero nos da 0, 0, 0, 0, 0, 0, puro 0. 0, 0, 0. Ah, un 1. 1, 1, 0. Ah, y aquí otro 1. 3. ¿Cuánto nos da esto? El R2. Ahí también se aplicaría el ese ¿Cuánto? aplicante. ¿Un cuarto dices tú? Sería un cuarto. Las Sí, sí, sería. combinaciones, ¿cierto? Son exactamente las mismas. Va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Qué pasaría entonces para el R2? Como son las mismas combinaciones, dependemos de la cantidad de 0 y de 1. Y la combinación entre los dos, solo un cuarto son distintos de 0. Este es más, me equivoqué. ¿Ya? Y va a pasar lo mismo que acá. R2 también vale un cuarto. Como es simétrico, R-2 también. ¿Qué podríamos decir del N3? No va a ser distinto, ¿no? Porque vamos a generar las mismas combinaciones, el desplazamiento es solamente 1 a 1 y no lo vamos a seguir calculando porque ya sabemos que esto va para allá. De hecho, podríamos hasta generalizar, ¿cierto? 3, ahí está. Porque para arriba, independiente del 0, nosotros vamos a tener que esta ecuación de aquí, ¿ya? Vale un medio solo para el R0 y vale un cuarto para todo n.
Recuerden que es en el que se desplaza. De hecho, vamos a poner uno solo. Ya, mejor no. No, uno solo. ¿Ya? Para n distinto de 0. Vale un cuarto. Recuerden que esto tienen que ser números negativos. ¿Ya? Entonces así nosotros no calculamos aquí está la ecuación. Nosotros no calculamos, ¿cierto? El lado negativo ya está listo. Solamente lo usamos. Y recuerden que nosotros a partir de la función de autocorrelación vamos a calcular la densidad espectral de potencia de la codificación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la sumatoria. Y como tenemos dos valores distintos, esto tenemos que separarla. ¿Ya? A ver si lo puedo hacer. Más. Ahí está. Entonces, una que va con 0. En realidad esta no es sumatoria. Pero la mejor igual. 0 para 0. Y el otro de menos infinito a infinito, pero n distinto a 0. Distinto. Ahí está. Tenemos una sumatoria. ¿Ya? Entonces aquí vamos a copiar esta y reemplazamos los valores. Ahora claramente uno está observando que tiene infinitos valores, ¿cierto? Con amplitud de un cuarto. Aquí vamos a poner un cuarto. El Rn desaparece. Aquí este vale 1 y nos queda ese. R0 vale 1/2. Nos queda 2. Y L va a ser 1. ¿Ya? Entonces, el ideal sería que uno pudiera recordarse, ¿cierto?, de la técnica, recuerden, de la señalización o codificación de línea del on-off. ¿Ya? Siempre esta ecuación. ¿Ya? Ahora, claro, uno esto lo puede, ¿cómo se llama? Agrupar. ¿Ya? De la siguiente forma. Uno divide en 2, ¿cierto? En un medio. Queda un cuarto. Y queda un cuarto. Y ese cuarto que está solito se junta con con la sumatoria. Como el exponente 1, entonces lo metemos dentro de la sumatoria. Y ahí la sumatoria nos queda aquí. Mucha energía. Sin esa cosa. ¿Ya? Entonces nos queda un cuarto más un cuarto y una serie infinita de términos. ¿Ya? Dudas, consultas hasta ahí. Ah, ya. Ahora nos toca entonces reemplazar este. La densidad de potencia de la señal completa ahora. Donde nosotros incluimos, ¿cierto?, el sampling al cuadrado. ¿Dudas, consultas no hay? Ahora recuerden que el P va a depender de la señal que nosotros utilicemos. ¿No? Entonces nosotros aquí podemos usar cualquier P. Particular, vamos a poner... No me gusta cómo se ve. La función rectangular, ¿cierto? Analíticamente sabemos que es la sampling. Y ahí está, 1 partido por 2 TV, perdón, 4 TV. Y
aquí tenemos el S de X. ¿Qué es lo que uno mira, ¿cierto? Y se da cuenta qué pasa aquí. Sampling. ¿Qué pasa con el ancho de banda de la señal on-off? Recuerden que este es el on-off. Si yo pregunto cuánto vale el ancho de banda del on-off, ustedes me dicen que vale infinito. ¿Ya? Porque tiene una sumatoria infinito en cada armónico de la frecuencia omega. ¿Ya? Entonces esta sumatoria de aquí, infinita, nos hace ver, ¿cierto?, una periodicidad del espectro y por lo tanto el espectro se va multiplicando, ¿cierto?, con respecto a la amplitud y aumentando con la frecuencia. Entonces si uno pregunta, bueno, idealmente uno necesita ciertos anchos de banda finitos, pero aquí tenemos un problema, ¿cierto?, que claro, lo podemos limitar, ¿cierto? Aquí yo tengo la copia del espectro, ¿ya? Claro, uno dice, lo puedo limitar, ¿ya? Pero fíjense que hay un armónico que está presente en cada uno de los componentes enteros de la frecuencia. Por lo tanto, el hecho de que tengamos una fuerte energía, ¿ya? Porque la amplitud no va decayendo. Si uno mira este término, la amplitud no va decayendo. Recuerden que nosotros estamos sacando la exponencial, que esto al final es un número, ¿ya?, de amplitud unitaria. Por lo tanto, esto de aquí no decae. Entonces sigue, ¿cierto?, en cada componente que va obteniéndose el valor máximo de la sampling, se va multiplicando por la amplitud de este impulso y por lo tanto hace que la energía esté demasiado concentrada a lo largo de todo el eje de frecuencia. Por lo tanto, uno dice que la frecuencia o el ancho de banda de la señal on-off es infinito, ¿ya? Recuerden que nosotros vimos el ancho de banda de la señal polar y bipolar. Y ahí nosotros podemos decir, claro, tenemos una concentración de energía, una sampling, ¿cierto? Bipolar parte en cero, polar mantiene la sampling tal cual, y podemos limitar el ancho de banda de las señales, ¿ya? Podemos llegar hasta 2 pi partido por TV o 2 pi partido por TV. Cualquiera de los dos valores, va a depender, ¿cierto?, del tau. Pero tenemos una concentración suficiente de la señal para poder limitarla. Y podemos decir que, claro, efectivamente tenemos un ancho de banda infinito, pero podemos sacrificar, ¿cierto?, calidad de la señal versus concentración de energía. Recuerden que lo que está en sombra equivale a lo que está en la señal polar y es casi el 90% de la energía total de la señal. En el caso polar, perdón, on-off, nosotros no se produce eso. Si bien tenemos por una parte, ¿ya?, la sampling que se concentra en el origen, la misma sampling, ¿ya?, son réplicas armónicas, ¿ya?, en cada uno de estos impulsos que aparece aquí, el 2pi, 6pi y así sucesivamente, ¿ya? El que está entre medio no, porque es cero, ¿ya? Entonces es el mismo que se está desplazando en cada ubicación frecuencial. Por lo tanto, desde el punto de vista del espectro, ¿ya?, la técnica on-off, que es la más natural de señal, ¿cierto?, de codificación de señal, es la que peor tiene rendimiento o usa mayor ancho de banda, o en realidad en la práctica no se utiliza, ¿ya? A menos, claro, que uno tuviese la posibilidad de utilizar ancho de banda, como por ejemplo en el caso de banda base, ¿ya? En banda base, ¿qué significa eso? Que uno tiene el cable conectado directo al internet de la casa, por ejemplo, ¿ya? Ahí uno no tiene ancho de banda y no tiene problemas, no tiene limitaciones. Sé que lo que uno hace tiene ancho de banda infinito y uno puede codificar con técnica o no. Pero cuando hablamos de banda modulada y empiezan a haber restricciones de señales, ahí tenemos que limitarnos, ¿cierto?, a un uso fijo, ¿ya? Un intervalo finito de valores de frecuencia. Y en ese caso,
nosotros no podríamos utilizar la técnica de on-off. Si bien, como les decía, es la técnica natural, ¿cierto? Que uno piensa en señales digitales o codificación, es la que tiene el peor ancho de banda. Y si hablamos de potencia, pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Porque la potencia nos va a producir que tenemos mucha energía que no estamos utilizando, ¿cierto? En la señal. De hecho, las réplicas que se están haciendo es justamente eso, réplicas de la señal. Ya en cada armónico, en cada término de la sumatoria infinito, pone la misma cantidad de energía en la señal, por lo tanto, es totalmente ineficiente en el espectro, tanto de frecuencia y de potencia. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a ver HTTP3, ¿ya? Que es una técnica que es la que se usa en la práctica, ¿ya? Que es una bipolar de alta densidad. Ese es el nombre que tiene. Alta densidad. Pero en general, esta técnica ya se llama HTTPN. ¿Ya? N bits. ¿Ya? Trabaja en base a una cantidad de N bits. ¿Qué es lo que hace? ¿Ya? Utiliza una secuencia fija que reemplaza de largo n más 1. ¿Ya? En este caso nosotros usamos 1, 2, 3, B, ¿ya? 3 bits y el cuarto se reemplaza. Y en el otro caso, ¿a dónde está? Aquí está. 1, 0, 0, B. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Reemplazar secuencias largas de ceros. ¿Ya? Esta es la trama que nosotros estábamos utilizando. Yo la voy a cambiar un poquito, ya, para ver el caso del HTTP3. Aquí fíjense, tenemos un 0, un 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner aquí 8, 9. Este lo voy a cambiar. 10. Este voy a poner un 0, voy a poner un 0, voy a poner un 0. ¿Ya? Entonces el HTTP3, ¿ya?, va buscando secuencias de n más 1 para reemplazar. Y en este caso, secuencias de reemplazo por n más 1 ceros consecutivos. ¿Ya? Entonces, obviamente, la codificación es bipolar. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos 4 ceros consecutivos y que va a reemplazar por 0, 0, 0, B corta o 1, 0, 0, B corta. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? Esto de aquí lo voy a sacar. El 0 va a ser 0, sin señal. El 1 es un 1. ¿Ya? Y aquí tenemos el primer 1. ¿Ya? De ahí viene una secuencia de reemplazo. ¿Ya? Podemos poner, o bien, porque aquí hay 4, 0, ¿cómo se llama? Lo voy a marcar en azul, café, rojo. 4 ceros consecutivos, ¿cierto? Que nosotros vamos a reemplazar. Entonces, dependiendo del valor, nosotros vamos a usar la secuencia 000 B corta o 100 B corta.
¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una cantidad previa de bits 1 par, nosotros vamos a usar la secuencia 100. ¿Ya? Cantidad par previa de unos. En el otro caso, nosotros vamos a usar cantidad impar previa de unos. Como lo hacemos, contamos simplemente cuántos unos hay antes. Aquí nosotros, ¿cierto? Desde los datos que tenemos, ¿no? Tenemos solo un bit 1, ¿no? Y la secuencia de reemplazo, como el 1 impar, va a ser 00 de corta. Entonces mantenemos el 000 y este es una B corta. ¿Ya? Esta B corta pasa como un 1, ¿ya? Pero un 1 bien especial. Viene la siguiente secuencia de ceros, ¿ya? Que está aquí. La voy a marcar en otro color. Azul. ¿Ya? Y obviamente tenemos que decidir si colocar la secuencia 00B corta o 100B corta. ¿Ya? Cantidad previa de unos de aquí para atrás. ¿Ya? El B corta es un 1. ¿Ya? Y aquí tenemos cantidad par de 1. Por lo tanto, la secuencia de reemplazo es, recuerden que reemplazo 1, 0, 0, B corta. El resto sigue igual, 0, 1, 1. Y aquí se encuentra nuevamente, ¿cierto? Con una secuencia que es de 4 ceros consecutivos. Recuerden que el hecho de que sean 4 ceros consecutivos no va a haber señal. Entonces eso puede generar un problema porque recuerden que nos enfrentamos a un canal con ruido. ¿Ya? No tener señal significa que en esa zona tenemos puro ruido. Entonces la idea es, ¿cierto?, alterar y modificar la secuencia. Entonces, vemos la cantidad previa de unos. Contamos 1, 2, este es 1, ¿cierto? 3, 4, 5, 6. Cantidad par de 1. Y por lo tanto la secuencia de reemplazo es 1, 0, 0, B corta, 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el término de la B corta? ¿Qué sentido tiene? ¿Ya? Recuerden que nosotros en el caso bipolar, que es alternancia, ¿cierto? El primer uno lo elegimos por positivo porque no teníamos más datos previos. Los siguientes son 0 y cuando nosotros encontramos un B, ¿cierto?, lo consideramos como 1. Y atención aquí. Esta señal debería ser 1, ¿cierto? Y el siguiente 1 debería ser así. Ese es el bipolar, ¿no? Alternancia signo. ¿Qué es lo que ocurre con esta técnica de codificación? ¿Qué es lo que está haciendo? El B corta es una violación, yo voy a andar aquí. Violación de regla de signo. Es decir, no se cumple. ¿Qué significa? Que este 1, debiendo ser 1 negativo o un pulso negativo, lo deja positivo. ¿Ya? Entonces, el primer 1 es positivo, el siguiente 1, debiendo ser negativo, lo cambia. ¿Ya? Y el siguiente 1 respeta, ¿cierto?, la alternancia de signo. El B corta significa que no lo va a cumplir. ¿Ya? Por lo tanto, la señal aquí nuevamente me va a producir un 1 negativo. ¿Ya? Después viene todo normal. Aquí viene un 1 positivo. ¿No? Aquí viene un 1 positivo. Este positivo. Este es negativo. ¿Ya? Va alternando el signo, ¿cierto? Este es negativo, este es positivo, este es negativo, este es positivo, 0, 0. Y aquí viene nuevamente una violación de signo. Debiendo ser negativo, ¿cierto? Este de aquí pasa a ser positivo. Y este de aquí cumple y es alternado el signo. ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
¿ya? Generamos recién la densidad perdón, la codificación de línea HTTP3. ¿Ya? Aquí lo voy a escribir, pues lo voy a borrar. HTTP3. Que este se usa más en la práctica. Pero es una bipolar, ¿cierto? Con una violación de signo, en la cual nosotros tenemos, ¿cierto? Una codificación que a simple vista pareciera ser más compleja, pero en realidad tiene el mismo comportamiento que la bipolar, por lo tanto el espectro es muy similar. Ahora con esta regla que se incluye, ¿cierto? Es un poco difícil obtener el espectro, pero uno puede pensar que es básicamente un poquito más concentrado que la bipolar. Recuerden que la bipolar es una sample al cuadrado multiplicado por una función senoidal, ¿no? Entonces, una bipolar de alta densidad. Alta densidad porque estamos incorporando varios unos, ¿ya? Entonces, fíjense, de la secuencia de ceros, de 4 ceros, nosotros ya tenemos 2 ceros y 2 unos. Esto es como una técnica que permite aumentar la presencia de 1, reduciendo la cantidad de 0 cuando son mayoritariamente 0, ¿cierto? Y también nos ayuda a confirmar el hecho de que siempre que tengamos una distribución de n bits, nosotros suponemos que la mitad o n medio es 0 y la otra mitad son unos, ¿no? También ayuda. Ahora, cuando uno observa esta señal, ¿cierto? Y ve que debería ser bipolar, ¿ya? ¿Cómo va a funcionar el sistema decodificador? Aquí nosotros vamos a decodificar la señal. Voy a preguntar hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Decodificar. Todo claro, profe. Perfecto, decodificar. ¿Cómo decodificamos? ¿Ya? Como es bipolar, ¿cierto? Los ceros son 0, los unos son 1, los unos negativos son 1 y empieza el sistema. Decodificar es bit a bit. El primero es 0, segundo es 1, tercero es 0, cuarto es 0, siguiente es 0, y aquí dice O, ¿ya? Porque el sistema dice, sabe que es bipolar, ¿ya? Entonces se encuentra con un pulso positivo y dice, ¿qué es lo que significa eso? Como no se cumple la regla de signo, y esto aquí es automático, el sistema decodificador lo que hace, dice, aquí nosotros vamos a cambiar literalmente el orden, perdón, el valor de toda la secuencia. Este de aquí, ese que digo. Entonces, independiente de lo que hay, aquí no hay paridad ni nada, solamente se está chequeando el signo. Independiente si en el decodificador, si la secuencia es 0, 0, 0 b corta o 1, 0, 0 b corta, ya el sistema automáticamente este de aquí, como viola el signo, lo reemplaza por 0. ¿Ya? Y uno se da cuenta de que la codificación recupera el código inicial, ¿ya? Entonces, volvamos a repasar. El primer bit es 0 porque no hay señal, el segundo es 1 porque hay señal, 0, 0, 0 no hay señal y se encuentra con una señal que no cumple con el intercambio de signos. Por lo tanto, el sistema, como es un HTTP3, asume de que es una cadena, ¿cierto?, de 0, 0, B corta que se insertó y lo que hace es reemplazar los 4 por 4, 0. O que es lo mismo que cierto que el último lo reemplaza por 1. Pero en realidad lo que hace el sistema es cambiar los 4 bits por ceros, ¿ya? El siguiente, ¿cierto? Como se encuentra con un pulso negativo y el anterior, el último, fue positivo, entonces este cumple con la alternancia de signo y lo reemplaza por 1. El siguiente no hay señal, es 0. El siguiente no hay señal, es 0. Y el siguiente se encuentra de nuevo con una señal que no cumple, ¿cierto?, la alternancia de signo. Al igual que el caso anterior, al no cumplirse, ¿ya? Al no encontrarse un pulso que cumpla la alternancia de signo, automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a elegir los 4, ¿ya? Y los va a dejar como 0. Automáticamente. ¿Ya? Y se fijan, recupera nuevamente los 4 bits originales. Siguiente, no hay
señal, el siguiente es un 1 que respeta el cambio, es un 1 que respeta el cambio, es un 1 que respeta, no hay señal, no hay señal. Y aquí nuevamente, ¿cierto? Se encuentra con una violación de signo, otro pulso que mantiene el signo y por lo tanto automáticamente el sistema sabe que estando en una codificación HTTP3 va a cambiar los 4 bits, ¿cierto? Por 4 ceros. El siguiente bit lo deja en 1 porque obviamente se encuentra con un pulso que sí cumple la regla de signo. El sistema, aparte de ofrecer, ¿cierto?, una codificación extra, ¿cierto?, que pudiera nosotros ayudarnos en la codificación de bit, ¿va? Porque fíjense que independiente de la señal, nosotros aquí estamos detectando los 4 bits continuos, ¿ya? Nosotros podemos codificar los bits, ¿ya? Es una forma de encriptación o codificación, ¿ya? Y junto con eso también aporta en el sentido de que equipara los ceros y unos en 50 y 50, más cercano. Recuerden que en el peor caso de no tener ninguna técnica, nosotros podemos asumir que tenemos un scrambler, que ese sí nos garantiza una distribución equitativa de ceros y unos. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? ¿No? Como les decía, el espectro de esta técnica, que usar en la práctica es exactamente, lo podemos considerar exactamente igual a la densidad espectral de potencia de la bipolar. ¿Ah? Entonces yo voy a copiar aquí la bipolar. Aquí está. De hecho es el gráfico. Aquí está. Cero. Profe, ¿Sí? no me quedó claro por qué cuando es 00B, cantidad impar, y cuando es 100B, cantidad par, de La de los aquí unos arriba. previos. Sí. Ya, hagámosla de nuevo. Entonces nosotros tenemos la codificación o los bits originales, ¿ya? Después lo único que tenemos que hacer es identificar dónde hay 4 ceros consecutivos. Aquí hay 4, aquí hay 4 más, ¿ya? Lo pintamos en azul, ese no, este de aquí son 4 más, y así sucesivamente. ¿Ya? En este caso tenemos 3 grupos consecutivos de ceros. Entonces la codificación es bipolar, ¿ya? Bipolar, vamos alternando el signo. Primer bit es 0, no tenemos señal. Segundo bit es 1, tenemos señal, ¿ya? Y los ceros obviamente los vamos escribiendo porque no tenemos señal y llegamos aquí a la presencia de 4 ceros consecutivos, ¿ya? Recuerda que es HTTP3, por lo tanto busca los patrones de 4 ceros y lo que hace es agregar o reemplazar, ¿cierto?, la secuencia 00B corta o bien 100B corta. Y eso depende de la cantidad previa de unos, ¿ya? Hasta este punto, nosotros contamos los unos hacia atrás, ¿ya? Y nos damos cuenta que tenemos solo un bit, ¿ya? 1. Por lo tanto, tenemos una cantidad impar de bit y obviamente la secuencia de reemplazo es, te voy a mandar al fondo. Este de aquí es 1, ¿ya? La secuencia elegida es 0001. ¿Te queda claro, Gerardo? Ah, ya sí. Entonces se considera desde antes de esos 4 Todo, ceros. toda la historia. Ya. De hecho, nosotros insertamos en 1 y vemos hacia atrás porque en la siguiente vienen 4 ceros, ¿cierto? Ahora es una cantidad par con el 1 que insertamos, ¿ya? Sí. Entonces ahora nosotros tenemos el 1, 0, 0 de corta. Esto sigue igual. Y aquí nuevamente, ¿cierto? 1, 0, 0 de corta. Porque aquí, ¿cierto? Para esta secuencia nosotros contamos hacia atrás. Y tenemos una cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, par, ¿ya? De 1 y por lo tanto nosotros elegimos la secuencia 100B. ¿Ya? Se considera la secuencia codificada. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, queda claro. Perfecto. Gracias, profe. Vale, a ti, gracias. Como le decía, la densidad espectral de potencia, una sample al cuadrado por una función sinusoidal. Esto le quiero hacer a cambiar. Este es 0. ¿Ya? Este sampling, la sync.
Y tenemos la señal, que en realidad es una bipolar modificada, que es la que se utiliza en la práctica. Ahora, ¿por qué n igual 3? Fue prueba y error. No hay ninguna otra razón que nos diga o nos permita a nosotros decidir por qué usar una respecto a la otra. ¿Ya? Duda, otra consulta, comentario. Profe, el TV en la ecuación, ¿a qué hacía referencia? Se me olvidó eso. T sub B, Sí. ¿cierto? Es el ancho en tiempo del intervalo donde dura la señal. ¿Ya? Justo la duración en tiempo del bit. Este de aquí. ¿Te queda claro, no? Que es distinto a lo que es el tau. ¿Ya? El tau es el ancho del pulso. En la sampling. T sub B. Ahora hay una nomenclatura que se utiliza harto que es 1 partido por R sub B. ¿Ya? El RB es el inverso del... Lo podemos escribir así. Del T sub B. El T sub B es el duración en segundo del bit. ¿Ya? Como decía, el RB es el inverso. Y el RB es bien importante porque cuando nosotros usamos la nomenclatura del RB, ya significa que es RB, ya no es lo que dura el bit, sino que es como una frecuencia, tasa de bit. ¿Ya? Si nosotros lo medimos en segundo, estos son los bits por segundo. Que es lo que comúnmente nosotros conocemos como BPS. ¿Ya? Que es el inverso del tiempo. Ahora, es distinto, ¿cierto? El sampling, porque aquí nosotros tenemos un tau. El tau hace mención solo al ancho del pulso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante aclararlo? Porque el tau va a ser mayor que el 0, ¿ya? Y menor que el T sub B. ¿Queda claro, no? Símbolo. A ver si encuentro un menor igual, porque puede ser igual. Mejor en ecuación. Si lo pongo así, menor igual. Ahí está. Ahora no olvidar que eso hace referencia a la función de sampling. Voy a buscar un grafiquito para explicarlo de nuevo. Ahí está. Está clarísimo. Ahí está. Nosotros tenemos esta señal. ¿Ya? Es súper importante porque la transformada de Fourier depende, ¿cierto?, de el ancho del pulso. Fíjense que nosotros tenemos el tau, que es el ancho del pulso temporal. Este está centrado en el origen, ¿ya? Por lo tanto, este ancho de aquí va entre menos tau y tau, ambos en medio. Que el valor máximo que pueda tomar es el ancho de la duración del bit, ¿no? Por lo tanto, ese tiene un tope máximo. Pero recuerden que si nosotros elegimos el valor máximo, la densidad espectral de potencia o la transformada de Fourier se va a comprimir. ¿Ya? Se va a hacer más chiquitito el ancho banda. Porque queda, obviamente, ¿cierto?, dividido por tau. Si tau es mayor, el ancho banda va a ser menor. Entonces, el valor máximo que puede alcanzar el tau es T sub B. ¿Ya? Por lo tanto, es una limitante que tenemos nosotros del sistema. ¿De qué depende eso? De la cantidad de bits. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos aquí transmitir, ¿cierto?, tasa de bit. Nosotros queremos bit por segundo, por ejemplo, transmitir a 128 megabits por segundo. ¿Ya? Esto inmediatamente nos dice que tenemos un valor de tiempo asignado, fijo. Y de ahí en adelante nosotros vamos a elegir un T sub B igual o menor a ese tiempo T sub B.
¿Ya? Eso depende de la forma de onda. Y ese T sub B es justo el intervalo que tenemos aquí. ¿Ya? Entre, o lo que dura un bit. ¿Queda claro o no, Ignacio? Creo que lo tengo claro. ¿Por qué? Si no está claro, dígame el tiro. Es que por lo que yo lo veo, por ejemplo, el T sub B haría como referencia a las líneas verticales negras esas que marcan como donde empieza un B y termina uno. Y Exactamente. el tau es como lo que está en las líneas verticales paralelas en rojo, así. Exactamente. Eso es. Ah, ¿Ah? no sé si lo tengo claro. Es exactamente. Lo importante que conceptualmente es cierto que la línea vertical en negro es el ancho del bit. Y que su inverso son la LRB. Generalmente uno, ¿cierto? Cuando tiene internet lo pide en mega o giga. Bit por segundo. Que distinto byte por segundo. Ya los BPS. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en su caso ustedes tienen 300 megabits por segundo. ¿Ya? Si le sacan el inverso, ustedes tienen la duración del tiempo que corresponde a las líneas verticales negras. ¿No? Que no significa que el ancho del pulso sea ese, porque nosotros podemos tener un pulso más angosto, ¿no? ¿Cierto? Para que todas las señales, o más ancho, son totalmente independientes. Y como les decía, puede ser igual, ¿ya? El valor máximo que puede agarrar el tau es T sub B. ¿Ya, muchachos? Y nos está pillando la hora. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Le iba a comentar que estamos avanzando súper rápido, ¿eh? ¿Se acuerdan que estaban preocupados por los contenidos para la prueba? Vamos, pero súper rápido. Lo que nos toca ahora ver es probabilidad de error. Y ahí tenemos una cantidad de materia igual, ¿no? Probabilidad de error que nos permite a nosotros calificar ahora en función de qué tan efectivo o tan eficiente es el sistema. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, muchachos? Ninguna, profe. Por lo menos por mi parte. Por mi parte tampoco, profe. Perfecto, Kevin. Ya, muchachos, estamos quedando hasta aquí entonces. Nos estaremos viendo el viernes. Recuerden que a las 8:30. Pero siempre yo lo espero hasta las 9, así que no hay problema. Ya, jóvenes, quedamos hasta aquí entonces. Yo, profe. Que estén muy Profe, bien. Que tengan buena semana. Yo, profe. Chao, chao. Igual. Igual.